Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 244. Disculpen la espera. He estado bastante ocupado estos días. Como disculpa, me complace anunciar un lanzamiento doble. Este es el primer lanzamiento, y un nuevo fanfiction. Danmachi, Emilia se convierte en el protagonista. Shiro Emilia despierta en el piso 18 de la mazmorra, y es llevado de regreso a horario por la familia Loki. ¿Podrá Shiro convertirse en un héroe en este mundo? Sin campana. Capítulo 34. La cita. Una alianza. Hachiman miró a su alrededor, a los dioses antiguos que lo rodeaban. No pretenden atacar, ¿verdad? Si es así, ¿para qué se molestaron en descender hasta aquí? En cuanto a esa charla sobre romper el ritual, Hachiman, sinceramente, no la entendía en absoluto. En cuanto a matar dioses, eso era asunto suyo. Era necesario descender, dijo Horus, respondiendo a la pregunta de Hachiman. No podemos permitir que los rezagados interrumpan nuestros planes. ¿Tu plan es la deserción de los hebreos?, preguntó Hachiman. Ellos también son creyentes. Puesto que los creyentes han hecho ofrendas, librarlos del sufrimiento es nuestro deber legítimo. ¿Qué ofrecieron? Para los humanos, es un mito. Para nosotros, es el marco espiritual que nos hace eternos. La respuesta de Horus hizo que Hachiman comprendiera la verdad. Así pues, el mito era, en efecto, equivalente a la divinidad. Los dioses que perdían sus mitos, aquellos que desobedecían, perdían, naturalmente, su esencia divina. Lo que quedaba era simplemente una proyección de poder, lo que explicaba por qué los dioses no podían ser asesinados. Su verdadera naturaleza siempre residía en sus mitos. Al mismo tiempo, esa residencia era también una prisión, razón por la cual existían maneras de proyectar poder a través de la mitología. Pero tales métodos seguramente estaban poco desarrollados en sus inicios. Después de todo, los dioses también fueron originalmente seres de este mundo, que evolucionaron gradualmente. Omnisciente y omnipotente no era más que un recurso retórico en el mito, destinado a glorificar a los dioses. Las siluetas divinas que tenía ante sí debían ser las formas primigenias de aquellos dioses desobedientes. Lo siento, sigo sin entender. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Muchísimo, respondió Horus. El espíritu inmortal que te acompañaba era tan despreciable que se adelantó a nosotros, intentando robar una estructura divina que no le pertenecía. Si no recuerdo mal, los hebreos adoran a un solo Dios, lo que debería significar que solo hay un marco divino. Sin embargo, sois más de 10, ¿verdad? Santo Espíritu, eso es un error, dijo Horus con tono divertido. El pacto entre el hombre y Dios es eterno e indestructible. Primero fue Set, ahora me toca a mí. De hecho, ya nos habíamos conocido antes, añadió Set. Hachiman comprendió de repente. No es de extrañar que Teshub Kadesh actuara de forma tan extraña, ni que Set abandonara a Ramsés II en el campo de batalla. Resultó que eran el mismo Dios, que simplemente cultivaba las cosechas en ambos campos. En ese caso, las cosas quedaron claras. Se trataba de un conflicto entre dos Horus, separados por 3000 años. Pero tras pensarlo un poco, Hachiman decidió negarse. Dioses ayudando a un asesino de dioses. Eso sonaba poco fiable. Y además había más de 10 de ellos aquí, y no se unieron para atacar a un solo oponente. Demasiado sospechoso. Me niego, dijo Hachiman mirando a Horus. El ritual del que hablas jamás me ha perjudicado. Al contrario, lo que propones me costaría muy caro. Nosotros no lo vemos así. El ritual ata tu espíritu, impidiendo que sea puro. Horus replicó con otra pregunta. Que puedas soportar 3 rituales diferentes demuestra que tu espíritu es extraordinario. ¿No sería una lástima que cayera en la corrupción? Nunca había oído algo así, dijo Hachiman, sacudiendo la cabeza sin mostrar tensión en el rostro. Dame una razón para creerte. La carne no es más que una cáscara vacía. Solo importa el espíritu. Horus no mostró enfado ante la negativa de Hachiman y continuó con calma. Solo con un espíritu puro se puede avanzar por el camino del Espíritu Santo. Tras una pausa, añadió, no tenemos necesidad de engañarlos. Eso, al menos, era cierto.
Hachiman se había enfrentado a muchos dioses, pero ninguno había recurrido jamás al engaño para ganar. Incluso el Horus de 3000 años después, con toda su desvergüenza, prefería las emboscadas. Entonces, ¿qué quieres que haga? Ante los desastres que se avecinan, les pedimos que no intervengan de inmediato. Protejan a los egipcios solo 5 veces. ¿Y después de 5 veces? Preguntó Hachiman de inmediato. Después de eso, estaremos contigo para acabar con el espíritu inmortal. No solo obtendrás su poder, sino que también romperemos tus rituales y purificaremos tu espíritu. Pero más allá de eso, no debes intervenir más. Proteger solo a la mitad de los desastrosos, luego unirse a ellos en una paliza grupal y después dejar que sigan oprimiendo a los egipcios. ¿Acaso no afirmaban tratar con bondad a sus creyentes? Hachiman quedó estupefacto, pues sentía que los egipcios debían de haber elegido a los dioses equivocados. Pero su único propósito era simplemente cazar pájaros y proteger a la niña. Lo demás no le incumbía. Egipto, históricamente, prosperó durante décadas, incluso repeliendo las invasiones de los pueblos del mar. Así que, tras pensarlo un momento, aceptó. Me alegra que hayas aceptado nuestra propuesta, dijo Horus con voz alegre. Hasta que nos volvamos a ver. Su silueta se desvaneció, su poder se retiraba rápidamente de este mundo. Pronto, las demás siluetas divinas la siguieron. En cuestión de minutos, el poder de más de 10 dioses egipcios había desaparecido por completo del templo. Hachiman se sentía agotado solo de hablar. Se puso de pie, estiró los músculos y dejó escapar un gran bostezo de alivio. Entonces se percató de que alguien estaba de pie, inmóvil, en la entrada del templo. Le resultaba muy familiar y tenía una expresión de total desconcierto. Tras hacer un esfuerzo por recordar, lo hizo. Se trataba de un antiguo paciente suyo. Nefertari, ese era el nombre. Un rango muy alto. Era la reina. Ahora que lo pensaba, desde aquel viaje en el tiempo, no había interactuado realmente con nadie más que con Ramsés. Casi había olvidado aquel rostro familiar. Pero a juzgar por su mirada estupefacta, probablemente acababa de presenciar el regreso a casa de esos más de 10 dioses egipcios. Comprensible. Si un aficionado a la ciencia ficción de épocas posteriores se despertara una mañana y viera una auténtica estrella de la muerte colgando sobre su cabeza, estaría igual de emocionado. Dado que la conocía, Hachiman decidió ayudarla a recuperar su visión del mundo. Pero justo cuando se acercaba Nefertari, dispuesto a actuar, la reina egipcia puso los ojos en blanco y se desmayó. Capítulo 35. El comienzo del sufrimiento. Respecto al desmayo de Nefertari, Hachiman hizo lo que él personalmente consideró una valoración justa. La resiliencia psicológica de esta señora claramente necesitaba mejorar. Así que él fue muy comprensivo, quise decir muy considerado, y la llevó a la cama grande que Ramsés había preparado, arropándola cómodamente. Él mismo se sentó en lo alto de la plataforma divina, reflexionando sobre los motivos que impulsaban las acciones de los dioses egipcios. Pues bien, llamarlos dioses podría ya no ser apropiado. Habían empezado a construir identidades alternativas, y ya no se les podía denominar simplemente deidades egipcias. Por las palabras de Horus y la reacción de Set, quedó claro que el otro avatar de Set era sin duda Tesub de los hititas. Probablemente también se incluyó a Baal de la mitología canánea. Durante el dominio de los Hyksos en Egipto, la figura de Set como dios del clima se fusionó convenientemente con la de dioses asiáticos similares. Probablemente, a esto se refería Horus con la frase primero fue Set. De esto se desprendía que para que los dioses influyeran en los mitos humanos a la inversa, no era fácil. Tanto el tiempo como el medio eran indispensables, como cuando Set utilizó la influencia política de los Hyksos, que se extendió por toda esa dinastía. De manera similar, el dios monoteísta de los hebreos, aunque inspirado en gran medida en Atón, requería que Horus dedicara mucho tiempo a realizar milagros ante ellos. Si Hachiman recordaba bien, la fe de los hebreos era bastante propensa a desviarse. Así pues, está claro que intervenir o no dependía básicamente de él, pero ¿por qué esperar a que ocurrieran 5 desastres antes de tomar medidas?
Hachiman lo pensó detenidamente, pero no pudo comprenderlo. O bien Horus tenía una idea descabellada, o había algún plan oculto, considerados en conjunto inofensivos. El poder divino puede ser fuerte, pero la inteligencia... eso es otra historia. Para decirlo sin rodeos, el límite siempre estuvo del lado de la humanidad. Como alguien que había presenciado 5000 años de historia, Hachiman era plenamente consciente de que las intrigas de los dioses antiguos no eran motivo de temor. Decidió simplemente observar cómo los dioses antiguos revelaban sus avatares. Tras tomar esa decisión, Hachiman se sintió lo suficientemente descansado como para echarse una siesta. Pero al mirar hacia atrás, la reina que yacía en su gran cama aún no se había despertado. No solo seguía dormida, sino que dormía plácidamente e incluso había cambiado de posición. Indignante. Hachiman decidió despertarla y enviarla de vuelta a su habitación. Las esposas de otros hombres simplemente no entraban dentro del ámbito de sus actividades de casa. Las sombras se extendieron bajo sus pies como agua que fluye, cubriendo gradualmente el cuerpo de Nefertari. Luego, como un paño que limpia una mancha húmeda, su cuerpo se desvaneció sin dejar rastro. Tras haber alejado a Nefertari con el poder de las sombras, Hachiman se tumbó en la cama y se durmió rápidamente. En su sueño, vio un sol enorme acunado por un árbol frondoso, y él estaba sentado dentro de ese sol. En algún momento desconocido, oyó el sonido de la tierra crujiendo y miró hacia abajo para ver unas enredaderas que trepaban por el árbol hacia el sol que ocupaba. Entonces el sueño terminó y despertó de forma natural, sintiéndose completamente descansado. Sentado en la cama, se rascó la cabeza, intentando recordar el sueño, pero no lo conseguía. Cuanto más intentaba recordar, más borroso se volvía, hasta que no pudo recordar absolutamente nada. Finalmente, el sonido del viento le hizo desistir de intentar recordar. Volvió a oír las voces de Moisés y Aarón. Hachiman ahora dominaba el viento hasta el punto de poder mostrarle exactamente lo que deseaba. Pronto, ante sus ojos, apareció el mismo gran salón, con las mismas personas sentadas y de pie, pronunciando las mismas palabras. Faraón, por favor, deja ir a los hebreos. No. Ni siquiera el comportamiento de darse la vuelta y marcharse repentinamente había cambiado. Hachiman observó cómo Moisés y Aarón abandonaban el palacio y se dirigían directamente al Nilo. Como antes, era Aarón quien sostenía el bastón, removía el agua y luego lo alzaba. La superficie del agua pronto se agitó. En cuestión de segundos, un fuerte chasquido y crujido llenó el aire mientras innumerables ranas saltaban del río a la orilla. Su número era tan grande que parecían olas rompiendo contra la tierra, extendiéndose sobre las zonas habitadas. El palacio fue la primera parada, seguido de templos, casas de familias adineradas, talleres y, finalmente, los hogares de la gente común y los pobres. Un grupo de ranas incluso entró en el templo del millón de años, la sala que habitaba Hachiman, pero les esperaba un destino espantoso. Un calor extremo arrasó la sala y sus alrededores, convirtiendo instantáneamente a las pequeñas criaturas en ranas asadas. Al día siguiente, Moisés y Aarón regresaron al palacio. Moisés miró a Ramsés, atormentado por la plaga de ranas en su trono, y sintió una pequeña satisfacción. A diferencia de lo que se narra en la Biblia, Ramsés no vaciló en su decisión. Volvió a rechazar rotundamente las peticiones de Moisés. Mientras tanto, al día siguiente, Hachiman comenzó a desatar el poder de la muerte. Moisés pronto se percató de que todas las ranas que habían salido del río estaban muertas, lo que lo dejó atónito. E inmediatamente le ordenó a Aarón que realizara otro milagro con la vara. Piojos, moscas, peste del ganado, granizo. Uno a uno, todos aparecieron y desaparecieron, coincidiendo con las negativas de Ramsés y las manipulaciones secretas de Hachiman. Finalmente, Moisés incluso propagó enfermedades por todo Egipto utilizando ceniza de horno y atrayendo langostas. Las langostas llegaron con el viento del este en enormes enjambres negros, cubriendo la tierra y devorando el trigo, las verduras, los bosques y los frutos que aún quedaban en los árboles. En un solo día, los campos de Egipto quedaron arrasados, tan desolados como si les hubieran arrancado la piel. Por supuesto, todo fue en vano. Al cabo de un día, Hachiman aprovechó una tormenta para arrojar las langostas al mar. A partir de ese momento, Hachiman contuvo su poder. Los 5 desastres se habían consumado.
Ahora era el momento de matar a un dios. Capítulo 36. Regreso a Creta. En el Mediterráneo antiguo, viajar lejos de la costa no se veía muy diferente de cómo se vería 3000 años después. De cara a la brisa marina, Hachiman caminaba sobre el agua con paso pausado y firme. En aquella época, la gente simplemente lo llamaba el Gran Mar, y el mundo al oeste de las islas del Egeo era, a los ojos de las civilizaciones occidentales contemporáneas, un páramo desolado. Pocos se interesaban por explorarlo. Sin embargo, el futuro se presentaba brillante. La civilización egea, considerada el origen de la cultura clásica europea, ya había comenzado a desarrollarse. Aunque la civilización cretense aún sobrevivía, los micénicos, parientes cercanos de los hititas, ya se perfilaban como una fuerza a tener en cuenta. En comparación con los retraídos cretenses, el lema de vida de los micénicos parecía ser conflicto implacable. Este pueblo encajaba a la perfección con su parentesco con los hititas. Ambas familias amaban la confrontación. Atacaban incansablemente el cielo, la tierra o el aire mismo. La famosa leyenda del caballo de Troya surgió de los conflictos entre ciudades-estado a lo largo de la costa de Anatolia, en los que estaban involucrados estos pueblos emparentados. Sin embargo, a diferencia de lo que cuenta la historia, los hititas del este finalmente triunfaron, y los micénicos comenzaron su declive. Así, los parientes lejanos no solo eran inmorales, sino también necios. Tras la devastación mutua, fueron fácilmente explotados por los pueblos marineros. Hachiman señaló que él jamás cometería tal error. Si tuviera parientes tan imprudentes, resolvería el asunto en 5 minutos. Impresionante, ¿verdad? Eso es lo que significa ser un hombre tan veloz como el viento. De vuelta al tema, Hachiman se dirigía a Creta. La digresión anterior no fue más que una divagación en la que había estado absorto en sus pensamientos. Tras varios días, finalmente pudo distinguir el contorno de la isla. Aprovechando la fuerza del viento, exploró la isla al detalle sin poner un pie en tierra firme. Era una isla larga y estrecha, con muchas ciudades grandes desde el centro hacia el este. Creta, que ya había visitado antes. Frente a él se encontraba una ciudad portuaria llamada Festos. Antes de que Knossos unificara la isla, Festos había sido su poderosa rival. Ahora, ambas ciudades, una al norte y otra al sur, formaban conjuntamente el mayor centro de comercio marítimo de esta época del Egeo. Hachiman no tenía planes de ir a Knossos. Solo Dios sabía si aquella sacerdotisa lo recibiría de nuevo con una expresión primaveral e insistiría en que contactara con la diosa serpiente. Pensar en el papel de las sacerdotisas en esta época inquietaba a Hachiman. No le interesaba a alguien solo por su apariencia física. Al igual que al comprar un coche de segunda mano, el kilometraje influía en el precio, no. Tras desahogarse consigo mismo, Hachiman puso un pie en tierra firme. ¿Qué impresión dejó en Hachiman el centro comercial marítimo más próspero del antiguo mundo occidental? Solo tuvo una impresión. Era como los mercados de verduras que solía visitar en su vida anterior en China. Sí, en lo que a hardware se refiere, los mercados de aquí eran muy superiores, pero ¿por qué pensó en un mercado? Porque los productos básicos de aquí eran los cereales. El grano egipcio era un producto básico importante, y la economía de Creta se basaba igualmente en la agricultura. Las uvas, las aceitunas y la miel eran comunes, y los comerciantes de Mesopotamia también vendían granadas y vino. Entre los demás productos se incluían joyas y artículos de lujo, pero debido a las limitadas técnicas de procesamiento, estos no despertaban mucho interés en Hachiman. No estaba allí para comprar víveres. Tras deambular un rato, embarcó en un barco mercante con destino a Tera, Santorini. Para ponerlo en contexto, se embarcó bajo la etiqueta de extranjero rico sin cerebro. Esto podría sonar engañoso o sugerir una subestimación de la seguridad antigua. En realidad, no es que nadie quisiera robarle, sino que antes de que Hachiman pudiera lucirse, alguien intervino. Esa persona era el capitán del barco en el que embarcó, autoproclamado como el hombre más rico de Tera. Este hombre bien intencionado demostró lo que significa parecer fiero pero tener un buen corazón. Sinceramente no era guapo, no se parecía a un comerciante y parecía más bien el líder de una banda.
Quizás se trataba de respeto mutuo entre los ricos. Hachiman ni siquiera había comenzado a desarrollar sus planes cuando el capitán, blandiendo un gran garrote y acompañado de un séquito de sirvientes, ya había resuelto la situación con eficacia. Hachiman se sentía frustrado. Llevaba varios días sin lucirse y estaba deseando hacerlo. Sin embargo, no podía quejarse, porque el capitán lo reprendió por ser un novato. No es prudente ostentar riqueza sin tener subordinados, y cuestionó su destino. Al enterarse de que Hachiman se dirigía a Tera, el capitán se rió a carcajadas y dijo: «Ese es mi territorio. Hermanito, vamos juntos». En ese momento, Hachiman se quedó sin palabras. Este hombre. Que un desconocido sea rico no significa que sea igual que tú. ¿Quién era el verdadero novato aquí? El capitán, que parecía el líder de una pandilla, pero resultó ser una persona de gran corazón, dejó a Hachiman estupefacto. Esa fue la razón por la que Hachiman abordó este barco. Independientemente de la época, las personas tan altruistas eran escasas, así que decidió que protegería a este hombre exuberante sin importar las consecuencias. De pie en la proa del barco, Hachiman planeaba hablar con el capitán y ver cómo podía ayudar. Pero cuando se giró, el capitán se había transformado en una especie de Jack Sparrow caribeño, dando instrucciones afanosamente a sus sirvientes sobre cómo cargar la mercancía y manejar el barco. Hachiman no tuvo más remedio que esperar a que terminara. Los hombres de negocios tenían un sinfín de tareas. Mientras estaban ocupados, otro joven y una chica subieron a bordo, seguidos por una pareja. Hachiman supo que el joven era hijo del capitán, la chica su nuera y la pareja, cuñados y socios comerciales. En la antigüedad, los lazos familiares y comerciales se duplicaban. El joven parecía desdichado, probablemente tras haber sufrido alguna desgracia. Efectivamente, en cuanto se sentó, el capitán lo reprendió por cobarde. Había fallado en su prueba de iniciación contra un toro, avergonzando a su padre, que una vez se había enfrentado a 10 hombres sin cansarse. En ese momento, Hachiman revisó parte de su evaluación anterior. Maldita sea. Claramente, ser el líder de una pandilla era el verdadero papel de este tipo. Capítulo 37. La ciudad construida sobre un volcán. Cuando el barco finalmente zarpó, Hachiman tuvo la oportunidad de hablar con el tío, el líder de la banda. El tío se llamaba Rusa, su hijo Isiaru, su único hijo, y la joven cretense Pinarruti, una belleza juvenil y de tez rosada. Desde una perspectiva moderna, Hachiman consideró que Isiaru había tenido mucha suerte. Pinarruti era una belleza excepcional incluso para aquella época. Rusa fue un poderoso comerciante marítimo en todo el Egeo, que viajaba a todos los centros comerciales importantes de la época. Comandaba una flota de decenas de barcos y controlaba la mayoría de las embarcaciones de Tera. Sin duda, el título de primer magnate de Tera era bien merecido. Al igual que los cretenses, la política de los teranos giraba en torno a los templos, y sus comerciantes actuaban como intermediarios. Rusa no fue la excepción. Sus principales productos eran metales, aceite de oliva, vino, cerámica y especias. Hachiman no sabía mucho sobre las aficiones de Rusa, pero una cosa era segura. Regañar a su hijo era sin duda uno de los pasatiempos favoritos de Rusa. Por ejemplo, poco después de que Hachiman comenzara a charlar con él, Rusa vio a su hijo jugando con una cuerda en la proa del barco e inmediatamente perdió los estribos. Tras disculparse con Hachiman, se dirigió a Isiaru. Como experto en regaños, empleó la clásica táctica de acercarse sigilosamente y regañar de repente. Rusa se ajustó la capa, se sentó junto a Isiaru y le dio unas palmaditas en el muslo, con aspecto agotado. Isiaru lo miró con recelo, pero al ver que su padre parecía ignorarlo, el desafortunado niño se relajó y continuó jugando con la cuerda. Al instante siguiente, sobrevino la catástrofe. Me has avergonzado, y has avergonzado a los teranos delante de los cretenses. Rusa lanzó su ataque tan repentinamente que incluso Hachiman se quedó estupefacto, por no hablar de Isiaru, que ni siquiera había asimilado lo que estaba sucediendo. Y delante de tu prometida, la madre de tu prometida y mis leales socios comerciales. Sin mencionar a un amigo que acabo de conocer hoy, también me hiciste quedar mal delante de él.
para cuando Rusa alcanzó el punto álgido de su regaño e incluso incluyó a Hachiman en la lista, Ishiaru finalmente se dio cuenta de que estaba siendo reprendido. Soltando la cuerda, protestó débilmente. El suelo temblaba, por eso el toro se asustó. «Estabas temblando cuando aterrizaste», dijo Rusa de reojo, mirando a su hijo con una expresión que decía: «Eres un mocoso inútil». Quizás fue una indirecta. Intentó explicar Ishiaru. «Exacto. Una señal de que no estás bien entrenado». La respuesta de Rusa, en todos los sentidos, destrozó todas las excusas de Ishiaru. Ishiaru guardó silencio, pensativo, mientras Rusa seguía sermoneándolo sobre todas las personas a las que había avergonzado, incluidas aquellas que ni siquiera conocía. Si no hubiera sido por su futura esposa, que intervino con un comprensivo «no pensé que estuvieras avergonzado», Ishiaru podría haber saltado por la borda. Para no mostrar su lado quejoso el primer día, Rusa finalmente se calló. El resto del viaje transcurrió en silencio. Esta calma persistió hasta que un imponente acantilado apareció frente a la proa del barco. Pinarruti no solo presenciaba esta escena por primera vez, sino que Hachiman también se puso de pie. El acantilado marcaba la conexión entre el mar interior de la antigua Tera y las islas exteriores circundantes, la entrada al mar interior desde el Egeo. En el interior del mar se encontraba el volcán Tera, de gran fama histórica. Desde la perspectiva de Hachiman, el volcán estaba muy activo, con gases visibles que se elevaban continuamente desde la montaña. El denso humo del cráter formaba columnas que se lanzaban hacia las nubes. Pinarruti, que claramente veía un volcán por primera vez, lo miró con los ojos muy abiertos y llenos de curiosidad. Por el contrario, Ishiaru, el lugareño, reaccionó de manera diferente. «¿Qué es eso?», preguntó, entre asustado y confundido, mirando fijamente el humo que salía del cráter. Rusa no respondió. Su expresión era seria. Observó el volcán por un instante antes de volverse para dar instrucciones a sus sirvientes. El barco estaba a punto de atracar. Antes de que Rusa pudiera girarse, Hachiman preguntó: «¿Cómo se llama esta isla?». «Poseidón», respondió Rusa, y continuó dando instrucciones a su tripulación para que atracaran el barco. Hachiman notó que cuando Rusa decía Poseidón, su expresión era sutil y contenía solo emociones negativas. Hachiman no se lo tomó demasiado en serio. Al fin y al cabo, incluso la gente de la antigüedad generalmente veneraba a los dioses, no los admiraba. No molestó a Rusa mientras el barco atracaba. Una vez asegurado, Hachiman pisó la antigua ciudad construida sobre la imponente cima del volcán. Ignorando la escasa visión urbanística de los teranos, la construcción urbana en sí misma superó incluso la de los cretenses. Las calles estaban densamente pobladas de edificios. Había estructuras de una y varias plantas capaces de resistir terremotos frecuentes, lo que indicaba una excelente calidad de construcción. Hachiman recordó que los antiguos habitantes de Tera aparentemente habían construido un sistema de alcantarillado subterráneo conectado a los inodoros interiores. Fuera cierto o no, no se molestó en comprobarlo. Al fin y al cabo, se trataba de un sistema de alcantarillado, no de un suministro de agua. Tras recorrer la ciudad, Hachiman decidió despedirse de Rusa. Esta ciudad estaba destinada a perecer, así que no había necesidad de demorarse y aflojar su determinación. Incluso si no hacía nada, la ciudad no duraría mucho. El poder sísmico en las profundidades de la isla se había estado acumulando durante más de 1000 años. Ni siquiera Hachiman, con su dominio sobre la tierra, podría retrasarlo o mitigarlo, no eliminarlo. Mientras se disponía a marcharse, Rusa gritó detrás de él: «Oye, amigo, ven a mi casa a un banquete esta noche». «¿Un banquete?». Hachiman se giró. «¿Están celebrando la boda de su hijo?». Tras un instante, dijo: «Enhorabuena. Pero quiero explorar esa isla. Despidámonos aquí». «¿Tú también quieres visitar el santuario del dios?». Rusa arqueó una ceja. «Mi hijo, tan infantil, fue antes. ¿De verdad cree que a los dioses les importará? Eso no está bien. Deberías traerlo de vuelta», dijo Hachiman, sacudiendo la cabeza. Luego añadió: «Por cierto, cuando empezó a echar humo tu isla Poseidón, ¿ha ocurrido esto antes?».
Durante 2 días, respondió Rusa, algo desconcertado por la curiosidad de Hachiman sobre la isla, o por la visión que los teranos tenían de ella como morada divina. Pero Hachiman tenía asuntos más importantes, así que Rusa no insistió. Continuó. Si quieres hacer grandes negocios aquí, debes conocer a los sacerdotes de la isla. Los invitaré también al banquete. Capítulo 38. La juventud devota. La historia de cómo el oro se convirtió en moneda de curso legal en la sociedad humana no es ni particularmente larga ni corta, pero una cosa es segura. Definitivamente no lo fue en la antigüedad. En esta época, el oro solo circulaba en cierta medida entre la clase alta, principalmente como material para la elaboración de objetos de arte. Así que cuando Rusa sostuvo un trozo de oro, no pudo evitar sentir que algo no andaba bien. Aunque su principal ocupación era el comercio marítimo, la posición de Rusa en la sociedad de Tera también era noble. Naturalmente, ya había recibido oro antes, pero en aquellas ocasiones, al menos le daban forma. Hoy, recibir un gran trozo sin forma era algo nuevo. Rusa no pudo evitar pensar esto era extrañamente emocionante. Con la mentalidad de hoy he descubierto un truco nuevo. Rusa llevó a su nuera al templo. No me malinterpreten, él no vivía allí, pero según las reglas de Tera, un extranjero que se unía a una familia de Tera tenía que presentarse en el templo. En cuanto a Hachiman, tras aceptar la invitación de Rusa y prometer asistir al banquete esa noche, se dirigió hacia el volcán Tera. Sí, aunque los teranos la llamaban Isla de Poseidón, el nombre le quedaba perfecto. Según estudiosos posteriores, el magma bajo el volcán Tera había permanecido sellado durante más de 17.000 años hasta su inevitable erupción, que liberaría una energía equivalente a 4.000 veces la de la bomba atómica de Hiroshima. Esta enorme cantidad de energía también provocó erupciones menores intermitentes y terremotos en las zonas circundantes. Por lo tanto, nombrarla en honor al dios de los terremotos fue de lo más apropiado. Hachiman especuló que tal vez los ancestros de Tera llegaron aquí un día, vieron que este volcán causaba temblores constantemente, lo trataron como la residencia costera de Poseidón y se establecieron aquí para estar en contacto con el dios. En comparación con las generaciones posteriores, que solo causaban molestias a los individuos, la magnitud de las acciones de este antepasado era comparable a la de una civilización. Hachiman sentía verdadera compasión por los teranos, pero no tenía intención de contenerse. En efecto, había un dios en ese volcán, pero no Poseidón. Era Horus, 3.000 años después, el mismo objetivo que Hachiman había decidido matar. Ni siquiera los teranos, todo el Egeo, podrían detenerlo. De no ser por la garantía de los dioses egipcios, Hachiman no habría creído que Horus se hubiera escondido tan lejos. A pesar de su indiferencia hacia los teranos, Hachiman no lanzó un ataque diurno, en parte para evitar alertar prematuramente a su enemigo. Gracias a su cautela para evitar el uso a gran escala de su poder y a la ayuda de los egipcios, el enemigo aún desconocía su llegada. Tras separarse de Rusa, Hachiman deambuló por el mercado y luego abandonó la calle, llegando a una zona costera elevada, alejada del puerto. Saltó con ligereza. Su cuerpo cayó sobre la superficie del agua sin perturbarla lo más mínimo. Las salpicaduras y las ondas continuaron como si nada hubiera sucedido. Las corrientes de aire se elevaron bajo él, levantándolo y propulsándolo rápidamente hacia el volcán. Históricamente, tras la erupción del volcán Tera, los flujos piroclásticos se desplazaban sobre el mar impulsados por vapor sobrecalentado. Hachiman utilizó el mismo método. A este ritmo, utilizando solo corrientes de aire mínimas, su poder permaneció indetectable. En ese momento, había pocos barcos en el mar interior. Incluso si los hubiera, no podrían seguirlo visualmente a su velocidad. Cuando Hachiman llegó al volcán, nadie a bordo de ningún barco notó a nadie caminando por el mar. Por cierto, debido a una preferencia estética personal, Hachiman, aunque vestía ropa de estilo de esa época, no iba vestido como los antiguos egipcios de verdad. En cambio, llevaba el atuendo de Imhotep, el villano principal de una película de momias que le gustaba en su época escolar. No era para aparentar, al menos cubría todo lo que estaba debajo del cuello. Después de todo, un hombre en pantalones cortos y con el torso desnudo, incluso con una capa, no tendría dignidad alguna.
Tras dar apenas unos pasos, Hachiman se dio cuenta de que este volcán era inusualmente inestable. La montaña ya era frágil. Imponente por fuera, pero un desastre por dentro. Podía derrumbarse en cualquier momento. Inesperadamente, vio al hijo de Rusa, Isiaru, escalando la montaña con varios peces en la mano. Hachiman presenció en varias ocasiones como corrientes de agua a alta temperatura pasaban a su lado, dispersando rocas, pero el chico siguió trepando sin inmutarse. La fe era impresionante. Hachiman recordó que Rusa había dicho que aquel muchacho había venido a hacer ofrendas al dios, pero solo trajo algunos peces para adorar a Poseidón. Hachiman no pudo evitar recordar a un hombre barbudo particularmente travieso de Cerdeña. Definitivamente no le gustaba el pescado. Era más probable que le gustaran las patas de oso. Considerando las capacidades físicas de Isiaru, si intentara cazar un oso, este podría simplemente aparecer para ofrecerle su carne a Poseidón. Además, Poseidón no estaba allí. La ofrenda no tenía sentido. Hachiman decidió seguir a Isiaru. Al fin y al cabo, era el único hijo de Rusa, el generoso tío, y habían quedado en cenar juntos más tarde. El camino hacia el altar no fue fácil. Mucho antes de su nacimiento, debido a las duras condiciones de la isla de Poseidón, los teranos habían trasladado el altar principal cerca de la ciudad de Tera. El altar de la isla de Poseidón ahora era solo para los valientes. Por ejemplo, Isiaru. Cuando Hachiman lo vio a lo lejos, el muchacho estuvo a punto de caerse. Cuanto más alto el volcán, más escarpado el terreno. Los supuestos puentes no eran más que troncos. Cualquier paso en falso significaba la muerte. Admirando la devoción y la temeridad del muchacho, y por respeto a su padre, Hachiman intervino discretamente varias veces para evitar accidentes fatales, observando cómo Isiaru finalmente llegaba a un altar. El altar era antiguo, con una plataforma de piedra rota para las ofrendas. Sin inmutarse, Isiaru colocó el pez sobre la tabla, se arrodilló y levantó ambas manos. Este era un ritual típico de Tera. Al ver que el niño estaba a salvo, Hachiman apartó la mirada y miró al otro lado. El volcán había disminuido ligeramente su actividad, formando una enorme grieta. El azufre flotaba en el aire y las colinas negras emitían columnas de humo. El calor y la sequedad eran palpables en el humo. Era el poder del Ain. Todo, tal como le habían dicho los dioses egipcios, indicaba que el enemigo estaba efectivamente oculto allí. Capítulo 39. Cuenta regresiva para el fin del mundo. Aunque es el nombre que surge de la fusión de Horus y Shu, otro de los 9 pilares de Dios. Este dios del viento y del aire conlleva significados de sequía, desecación y agotamiento y fue creado por el dios del sol Ra a través de su aliento. Aunque en este sentido guarda cierta similitud con el Set posterior, su connotación es completamente diferente, un detalle que Hachiman no podía pasar por alto. Lo que más le sorprendió fue que Horus pudiera esconderse dentro de un volcán, lo que demostraba que también debía poseer una divinidad terrenal. Quizás esta era una de las principales diferencias entre él y el Horus de esta época, y los poderes basados en la tierra resultan ser uno de los tipos de oponentes favoritos de Hachiman. Al tomar el poder del rey de la tierra, quedó casi libre de ataduras. La transformación comenzó cuando partió de Egipto. Según el pacto, los dioses egipcios habían comenzado a desmantelar el ritual que regía a Hachiman antes de su partida. Sonaba grandioso, pero el método era simple. Al amplificar el poder que compartía origen con ellos dentro de Hachiman, podían romper un eslabón del vínculo, desencadenando una reacción en cadena. Es muy parecido a la demolición de una presa en la actualidad. El primero fue el poder de Set, el más rápido. Hachiman sintió casi al instante cómo se liberaba su autoridad destructiva. El poder en sí permanecía, pero su percepción se expandió enormemente. Las fuerzas naturales y sus portadores en el cielo ahora se sentían íntimamente cercanos. Si antes controlaba puntos para afectar superficies, ahora las abarcaba directamente. Simultáneamente, aparecieron de repente varios recuerdos. Los de una diosa llamada Pandora. A continuación, antes de llegar a Creta, se produjo la liberación del poder de Osiris. Esta liberación le permitió a Hachiman percibir con claridad la vida y la muerte, el crecimiento y la decadencia de todas las cosas.
Al mismo tiempo, el arma de Atenea se hizo añicos, desapareciendo por completo de su cuerpo. A partir de entonces, el poder de los dioses egipcios dejó de influir en Hachiman. Su propia fuerza sustituyó al poder divino de ellos. Era una sensación extraña. Día tras día, sufría cambios trascendentales, pero sin afectar a su entorno, tan ordinario como el de cualquier mortal. Hachiman permanecía de pie en silencio, no muy lejos de Isiaru, sin dejar rastro. El vapor volcánico ascendente le servía de perfecta cobertura, y solo necesitaba un mínimo de energía para manipular sutilmente las corrientes y ocultarse. Su poder era tan pequeño que el Horus oculto en el volcán no lo detectó. En cambio, Hachiman localizó la posición de Horus. Como era de esperar, se encontraba en una cámara magmática en las profundidades de la Tierra. Y en un estado de debilidad, mucho mayor que cuando abandonó la luz del sol. Sin embargo, matar a un dios a menudo implicaba una paradoja. Uno debía ser intrépido pero a la vez cauteloso, un equilibrio que dependía únicamente del asesino del dios. Hachiman optó por la cautela. Decidió esperar hasta estar completamente liberado. El poder del rey de la tierra estaba a punto de despertar, pero los poderes de Khufu y Dihun permanecían totalmente latentes. En ese momento, se percató de que Isiaru se había puesto de pie. Pero no fue porque el ritual hubiera concluido. Al contrario, había despertado al dios oculto. De las grietas del altar emergieron serpientes, aparentemente huyendo, pero sus ojos brillaban con la extraordinaria conciencia de una gran vida. Simultáneamente, el suelo tembló. Una alta columna de agua hirviendo surgió frente a Isiaru, empujándolo con fuerza hacia atrás y empapándolo de pies a cabeza con agua turbia. El dios estaba poniendo a prueba a la gente. ¿Quién podría haberlo perturbado? Pero era evidente que no tenía experiencia. La cámara magmática, sellada durante 17.000 años, se abrió violentamente. La erupción del volcán había entrado oficialmente en fase de cuenta atrás. La destrucción de Tera era inevitable. Isiaru no entendía lo que estaba pasando, pero fue suficiente para asombrarlo. Hachiman permaneció inmóvil. Tales sondeos ya no podían afectarle. Por mucho que el poder divino lo rodeara, no podía tocarlo a él ni a nada relacionado con él. Finalmente, la montaña dejó de temblar, el vapor cesó de salir y todo pareció normal. El dios, al no encontrar nada inusual, retiró su poder. Encontrar un adorador humano no es precisamente inusual. Aunque no se habían conocido, Hachiman y Horus, estos adversarios provenientes de 3000 años en el futuro, habían tenido su primer encuentro preliminar en esta era. Mientras tanto, Isiaru se encontraba en estado de shock, sin comprender la compleja interacción que se desarrollaba a su alrededor. Sentado atónito, se limpiaba instintivamente el barro de la cara, con sus rasgos, antes acuestos, ahora llenos de miedo. Para cuando se calmó y se levantó, ya habían pasado varios minutos. Hachiman, oculto tras el vapor, observaba en silencio a Isiaru, sin ofrecerle ayuda. Sospechaba que Horus aún no se había marchado. Su sospecha resultó ser correcta. Justo cuando Isiaru recuperó el equilibrio y dio un paso adelante, una repentina ráfaga de viento lo derribó, dispersando el vapor que lo rodeaba. Hachiman, preparado de antemano, ya había fusionado su esencia con el vapor circundante. Aunque el viento barría la zona como un cepillo gigante, no detectó nada. Solo el pobre Isiaru sufrió. Su trasero casi se partió en 8 pedazos. Tras esta última prueba, Horus retiró por completo su poder, y su energía divina se replegó hacia la montaña volcánica ya destrozada. Poco después, Hachiman se reveló ante Isiaru. Señor Set. Los ojos de Isiaru se abrieron de par en par. Un rostro familiar, bueno, no exactamente familiar, pero ver de repente a una figura conocida lo alegró. ¿También habéis venido a adorar a los dioses?, preguntó alegremente. No, solo estoy mirando a mi alrededor, dijo Hachiman, negando con la cabeza. Será mejor que vuelvas pronto a casa. Tu padre parece impaciente. No le importa si asisto al banquete, dijo Isiaru con rebeldía. Hachiman se impacientó. ¿Acaso parecía un consejero de una rebelión adolescente? Tus asuntos familiares no me incumben. Tengo cosas que hacer, interrumpió la queja de Isiaru y se dio la vuelta para marcharse. Capítulo 40. Sera ya no está tranquila. Al ponerse el sol en el horizonte, Hachiman llegó a la mansión de Rusa tal como había prometido, acompañado de uno de los niños.
La mansión de una familia adinerada era realmente diferente a las casas comunes. No solo era más grande y tenía más habitaciones, sino que además sus paredes estaban cubiertas de murales. Teniendo en cuenta la época, Hachiman se tapó la nariz y los calificó de exquisitos. En los dramas de época o películas históricas posteriores, la magnificencia de los banquetes suele ser extraordinaria. Si la producción carecía de fondos, al menos se vestían bien. Si eran ricos, casi deseaban rodar una epopeya fantástica. Pero en realidad, sobre todo organizar un banquete por la noche, resulta realmente agotador para una persona moderna. En una época donde la oscuridad reina en cuanto cae la noche, cuanto más grande es la casa y más habitaciones tiene, más oscura se vuelve. Aunque Rusa incendió varias lámparas de aceite de forma ostentosa en el vestíbulo, seguía estando penumbra. La comida consistía principalmente en vino, frutas y carne. Ni el vino ni la carne lograron despertar el interés de Hachiman. Solo las frutas le resultaron tentadoras. Y estas frutas eran realmente deliciosas, cuidadosamente lavadas. Hachiman estaba seguro de que eran mucho más sabrosas y nutritivas que frutas similares de épocas posteriores. Rusa no había invitado a muchos huéspedes, menos de 10 en total, en su mayoría comerciantes, lo cual encajaba bien con la sociedad será, que se basaba en el comercio. Además de los comerciantes, había una mujer de unos 40 años. Comparada con los demás, su atuendo era lujoso pero de colores sobrios, y parecía seria. Rara vez sonreía y todos la llamaban la suma sacerdotisa. Los Será no tenían monarquía. Su suma sacerdotisa y el templo construido en la cima del punto más alto de la isla servían como órgano de gobierno y máxima autoridad. Hachiman miró a su alrededor con más atención de lo habitual y, guiado por los sirvientes, tomó asiento. Se sentó junto a Isiaru, con Pinaruti al otro lado. La joven parecía curiosa por la llegada conjunta de Hachiman e Isiaru, y no dejaba de mirarlos. Una vez que todos estuvieron sentados, comenzó el banquete. Rusa presentó a su nuera. El propósito principal del banquete era dar la bienvenida a Pinaruti a la sociedad será. Tras las presentaciones, todos alzaron sus copas para dar la bienvenida a Pinaruti. En ese momento, el banquete ya no le incumbía a Pinaruti. Como anfitrión, Rusa comenzó a alardear de sus propios grandes logros. En esencia, viajó mucho, adquirió una amplia experiencia y era sumamente capaz. La riqueza y el estatus de Será se debían a sus extraordinarias contribuciones. A pesar de sus logros, tras haber visitado tantos lugares, seguía creyendo que Será era la mejor ciudad del mundo. Elogiarse a uno mismo en casa no suele ser un problema. Pero Isiaru, travieso como siempre, imitó en secreto las palabras de su padre para hacer reír a su esposa, y lo consiguió. ¿Fuiste hoy al sacrificio?, preguntó Pinaruti en voz baja tras reírse. Los Será y los Cretas compartían creencias similares, aunque los Será daban mayor importancia a Poseidón. El primer deber de un esposo al regresar a casa era ofrecer sacrificios a Poseidón, lo cual Pinaruti consideraba razonable. Hoy ocurrió algo extraño en el altar, dijo Isiaru. Salieron serpientes, brotó agua hirviendo del suelo y sentí como si toda la isla se estuviera partiendo. Dijiste que el suelo tembló cuando saltaste sobre el toro, recordó Pinaruti. Deberías hablar de esto con tu padre. Sí, lo haré. La joven pareja guardó entonces silencio, comiendo y bebiendo tranquilamente mientras observaban a Rusa alardear. Inesperadamente, ya fuera por exceso de orgullo o por estar un poco ebrio, Rusa comenzó a bromear con todos sobre su hijo y la sacerdotisa del templo. Los invitados varones soltaron una risa incómoda de je. Pinaruti no supo cómo reaccionar, e Isiaru se marchó furioso. Hachiman escuchaba con diversión. Estudiar con la sacerdotisa mientras esto sucedía, esta historia era interesante. Después de todo, los tiempos antiguos no eran tan aburridos. El poder del rey de la tierra seguía siendo liberador. Aunque la simulación de Quafu y el poder de 10 días de Dijun aún no se habían transformado, una vez que los tres poderes fueran libres, Hachiman estaría seguro de que, sin importar lo que Horus planeara, seguiría siendo invencible. Podría convertir el territorio de Horus en el suyo propio. Hachiman tenía un plan. Aunque la mansión de Rusa era grande, podía convertirla en un lugar fortificado con sus poderes.
En pocas palabras, trataría la casa como un amuleto, mejorándola lo suficiente como para resistir la erupción del volcán Será. Mientras Rusa y su familia almacenaran suficiente agua y comida, controlaran el fuego y permanecieran en casa, estarían a salvo. Además, le parecieron deliciosas las uvas y planeaba comprar más. Tras comer un poco más, Hachiman se sintió satisfecho y decidió marcharse discretamente. Antes de que pudiera hablar, un temblor repentino surgió de las profundidades de la tierra, acercándose rápidamente a la superficie. Se puso de pie. Todos lo miraron atónitos. Terremoto. Salgan de inmediato. Hachiman ignoró las explicaciones, agarró a Pinaruti y se dirigió a la puerta, arrastrando luego a Rusa consigo. Al principio, ambos forcejearon instintivamente, pero la fuerza de Hachiman era insuperable. Los sacó sin esfuerzo. En ese momento, el suelo comenzó a temblar. Frente a los tres, el muro exterior de un edificio de 2 plantas se derrumbó. Columnas tan gruesas como una persona y bloques de piedra más grandes que una cabeza humana cayeron estrepitosamente. Pinaruti gritó instintivamente. Rusa intentó apartar a alguien, pero en su lugar agarró a Hachiman. Hachiman permaneció impasible, mientras que Rusa resbaló y cayó de espaldas. Las posturas al caer del dúo padre-hijo eran sorprendentemente similares. Ambas tenían el mismo sabor. En cuanto a Hachiman, no esquivó el ataque. Frente al muro que se derrumbaba, apartó de un manotazo la columna más grande, sacudiendo con indiferencia las piedras y los escombros. Rusa y Pinaruti quedaron estupefactos. ¿Por qué los Será enfatizaban tanto a Poseidón? ¿Por qué los terremotos causaban estragos, derribando objetos y aplastando personas? Si Hachiman hubiera esquivado con estilo, Rusa habría elogiado su habilidad. Pero este movimiento de apartar una pared con unos pocos golpes superaba toda comprensión. Ni siquiera los supuestos guerreros de élite del exterior podían compararse. Solo las misteriosas sacerdotisas podían igualar tal poder. Pero ninguna sacerdotisa podía caminar con normalidad en medio del temblor de la tierra. Debajo de los tres, el suelo permaneció estable. A su alrededor, los habitantes de Será salieron tambaleándose de sus casas, luchando por mantenerse en pie mientras el temblor hacía caer objetos y escombros. Muchos quedaron aplastados, creando el caos. Gritos y lamentos llenaban las calles. ¿Qué les pasa? Hachiman se giró al ver que los dos seguían paralizados. Vayan a ayudar a la gente. Rusa reaccionó primero, ignorando el peligro y corriendo hacia los que estaban en peligro, gritando órdenes. Pinaruti se quedó un instante rezagada, miró a Hachiman y a Rusa, luego apretó los dientes, se levantó la falda y salió corriendo tras él. Capítulo 41. El nuevo sol. El terremoto no duró mucho, pero los daños que causó fueron enormes, y el número de víctimas es imposible de calcular a corto plazo. Aunque las principales estructuras de la ciudad permanecieron intactas, grandes áreas de edificios se habían derrumbado y los que aún seguían en pie eran estructuralmente inestables. Rusa se volvió extremadamente ocupada. Ante su enérgica insistencia, la suma sacerdotisa accedió a su propuesta, permitiendo que el pueblo Será abandonara temporalmente sus hogares y estableciera campamentos fuera de la ciudad. Incluida Rusa, todas las Será creían que esto era solo temporal y que podrían regresar una vez que se repararan los edificios de la ciudad. Durante siglos, se habían acostumbrado a los terremotos ocasionales. Este fue solo un poco más severo, aunque, en realidad, comparado con lo que el volcán Será podía desatar, esto fue como un estornudo. Esto hizo que Hachiman abandonara la idea de convertir la casa de Rusa en un gran talismán protector. Dado que todos se habían mudado, era mucho más conveniente. Incluso tuvo energía para ayudar a acelerar la construcción del campamento. Al fin y al cabo, solo estaban montando tiendas de campaña, que para él no representaban ningún peso. Observó que su velocidad de liberación había aumentado. El poder del Rey de la Tierra estaba ya establecido, y las fuerzas de Quafu y Di Junio finalmente habían comenzado a cambiar, cambios mucho mayores que los poderes que había adquirido anteriormente. Él escuchó y vio una serpiente gigante estrellándose contra un árbol divino. El árbol se desintegró en llamas, incinerando a la serpiente hasta convertirla en la nada, pero al mismo tiempo nutriendo a un joven sol. Fue como quitarse un peso de encima.
Hachiman sintió que los poderes otorgados por estas dos habilidades desaparecían rápidamente, pero el poder no se había perdido. Se estaba transformando en una nueva forma. Hachiman recordó que los dioses egipcios habían mencionado sus 3 rituales, y ahora empezaba a comprender. El primer ritual consistía en invocar el poder de Pandora, la madre del asesino de dioses, que era clave para obtener poderes divinos. La segunda fue la manifestación de la relación con Atenea. Un completo accidente. Ni siquiera Hachiman había logrado descifrar cómo había ocurrido. El último fue sin duda Di Junio. Por lo que él vio, parecía que la apropiación que hizo Hachiman del poder perseguidor del sol de Quafu, una vez que obtuvo suficiente impulso, lo destruyó por completo, formando un nuevo poder. Esto despertó la enorme curiosidad de Hachiman. A juzgar por los 3 poderes que ya se habían transformado, podía afirmar con seguridad que el nuevo poder también estaría relacionado con la abundancia. Por ejemplo, el poder destructivo arrebatado a Set, originalmente destinado a eliminar por completo la fertilidad, ya no podía considerarse simplemente como destrucción. Se había convertido en una habilidad de tipo meteorológico, capaz tanto de propiciar buenas cosechas como de provocar desastres, reflejando la esencia de Set antes de la unificación del Alto y el Bajo Egipto. Ya no era una fuerza de aniquilación reproductiva, sino una manifestación tanto de abundancia como de guerra. El poder obtenido de Osiris cambió de forma menos drástica, pero sin inundaciones ni visión espiritual, se convirtió en una fuerza única y ordenada, que permitió a Hachiman desenvolverse entre la vida y la muerte de todos los seres. En cuanto a su habilidad original para provocar temblores, Hachiman ahora se sentía verdaderamente como el rey de la tierra. Puede que las inundaciones hubieran desaparecido de Osiris, pero ¿qué pasaría si ocurriera una bajo tierra? Hachiman estaba profundamente satisfecho. Estrictamente hablando, ahora poseía todas las habilidades propias de un tipo natural. Tras deambular un rato por el campamento y desempeñar brevemente el papel de superhombre forzudo, Hachiman se marchó. Sintió que había llegado otro Horus. Lejos del campamento, llegó al otro lado de la isla, junto al mar, y vio a un hombre con aspecto de hebreo, vestido con una túnica de lino. Este tipo estaba bien preparado, incluso diseñó su apariencia con mucho cuidado. ¿No podías esperar más, preguntó Hachiman, acercándose por detrás. ¿Vestirte así, intentas provocar al otro? Enojo. El dios del cielo, en su forma hebrea, se giró. Para nada. Solo lo estoy enviando de vuelta a donde pertenece. Te has recuperado rápido. ¿Qué se siente? Incluso si sabes que dentro de 3000 años se apoderará de tu divinidad. Hachiman ignoró la pregunta y replicó. Me apoderaré de él, dijo el dios, que aún conservaba el nombre de Horus. Debería darle las gracias. Él resolvió mi problema. Ya veo, entonces tengo una pregunta. Hachiman se acarició la barbilla. ¿Matarás al primogénito de los egipcios? Sé a qué te refieres, pero eso no es un castigo, sino una recompensa. Como guía en el camino del juicio, el primogénito de Egipto entrará en el más allá, se convertirá en un espíritu inmortal y estará bajo nuestra protección. El razonamiento era sólido, totalmente egipcio, y no dejó a Hachiman posibilidad de refutarlo. Bien, ¿y tus hermanos? No tengo hermanos. Soy único, supremo. Además, esto ya se decidió hace mucho tiempo. No se entrometerán. Muy bien, has ganado. Ahora solo dime qué piensas hacer. Hachiman se dio por vencido. Tuvo que admitir que no podía razonar con ese tipo. Respecto a su última pregunta, el dios del cielo respondió rápidamente. Espero que me dejes a mí el golpe final. Probablemente ya te hayas dado cuenta de que no necesitas destruir un cuerpo divino para obtener poder. Hachiman pensó que había oído mal. Esa declaración contenía información importante. Preguntó rápidamente. ¿No lo matarás? Las formas espirituales nos hacen inmortales, pero trascender el tiempo depende de nuestro propio poder. Debe ser devuelto a su lugar correspondiente, o nos acarreará problemas. Oh, asintió Hachiman, comprendiendo ahora. Los dioses desobedientes mueren y regresan a la mitología, pero este mecanismo no incluye los viajes en el tiempo. Por lo tanto, los dioses antiguos planearon un ajuste manual. De repente, el dios dejó de hablar. Su rostro, antes severo, se iluminó de alegría.
Antes de que Hachiman pudiera preguntar, el cuerpo del dios tembló y se transformó en una masa de serpientes que se dispersaron rápidamente entre la hierba cercana. ¿Qué demonios? Hachiman estaba atónito, y al instante siguiente, su expresión cambió. De repente, había surgido un nuevo sol en su interior. Simultáneamente, percibió que el magma del volcán Será se estaba excitando y ascendía rápidamente hacia la superficie. El dios que se escondía dentro del volcán acababa de batir un ala. En un instante, Hachiman se transformó en un rayo, disparándose directamente hacia el cielo, para luego girar bruscamente en el aire y descender hacia el volcán. Capítulo 42. Como tú. Maldito tonto come huesos. Hachiman se transformó en un rayo, entrando en el dominio de la velocidad divina, y en un instante, estaba sobre el volcán. Agitar el mar de nubes, invocar truenos y relámpagos, desatar vientos y lluvias torrenciales. Esta era la verdadera forma de Set antes de la unificación del antiguo Egipto. En aquel entonces, no solo era el dios de la guerra, sino también el dios que traía la lluvia y la fertilidad a la tierra. Ahora, con sus poderes liberados, Hachiman poseía también estas habilidades. Cuando Hachiman apareció sobre el volcán, el cielo ya estaba completamente negro. Las nubes se agitaban, el viento rugía y el vapor comenzaba a emanar de ellas. Los relámpagos iluminaban el cielo, acompañando al volcán, que expulsaba humo sin cesar y temblaba violentamente. Los dos Horus eran plenamente conscientes de la presencia del otro, pero claramente, el que estaba dentro del volcán se encontraba en desventaja. Agitado, provocó la primera erupción del volcán. La entrada ostentosa de Hachiman lo dejó completamente desconcertado. Con un rugido tremendo, el cráter del volcán estalló. Piedras selladas durante milenios fueron lanzadas al cielo por el poder del dios. El mar interior hirvió y un terremoto sacudió toda la isla de Será. Maldito imbécil come huesos. Como tú. Para la gente común, solo se oía el rugido del volcán y el gemido de la tierra. Pero Hachiman escuchó el rugido furioso de la deidad. Sí, soy yo. Hachiman rió a carcajadas en el cielo, con una intención asesina que ardía en el aire y que ya no podía ocultar. Sinceramente, estaba furioso. ¿Qué clase de ortografía fonética tan terrible es esa? Tu garganta tiene forma de S. Tenía que hacerle entender a este tipo las consecuencias de aprender al azar idiomas de otras razas. Las piedras destrozadas, cada una del tamaño de un ser humano, se abalanzaron sobre él, rebosantes de calor subterráneo, pero no pudieron alcanzarlo. El calor se disipó al instante, y las piedras se hicieron añicos al acercarse a él, convirtiéndose en polvo y formando parte de la tormenta. Con una expresión severa y sombría, Hachiman levantó la mano hacia abajo y gritó: «Come polvo». Al instante siguiente, el polvo que se levantaba, impulsado por el viento, formó una tormenta de arena que se vertió de nuevo en el cráter del volcán, que ya estaba devastado. El secreto del juego de golpe al topo residía en el humo. Molestar a un dios escondido en un volcán significaba perturbarlo hasta que le dolieran los testículos y no tuviera más remedio que aparecer. No es que Hachiman no quisiera sacarlo, sino que él era el rey de la tierra, no el rey de las madrigueras. Podía controlar el agua subterránea, pero no el magma. Aunque podía extraer y absorber altas temperaturas, este magma había estado almacenado durante 17.000 años. Si entraba, lucharía o se daría un festín. La tormenta de polvo cubrió el cielo, cayendo a cántaros e infiltrándose por las grietas del volcán y la montaña. Primero, los conductos de vapor originales de la montaña quedaron bloqueados. Pronto, ni siquiera el cráter del volcán, devastado por la explosión, pudo expulsar gases. Sin embargo, el volcán seguía temblando, intentando usar su poder para liberarse del control de Hachiman. Hachiman solo esbozó una sonrisa burlona al aterrizar en el cráter, ahora sellado con capas de tierra y piedra. En el instante en que sus pies tocaron el suelo sellado, el temblor cesó. Bajo el poder del rey de la tierra, la fuerza sísmica de toda la isla fue redirigida en la dirección opuesta. Hachiman casi podía oír el rugido de la deidad bajo tierra. Intimidar a un dios herido. Esto se sintió increíble. Al recordar el pasado, se dio cuenta de que en el pasado se había dejado limitar por el pensamiento convencional. ¿Para qué esperar a que el oponente estuviera en plena forma? Esto iba en contra de sus gustos.
Golpea a un dios masculino cuando se sienta incómodo, para que no pueda lucir genial ni por 3 segundos. Golpea a una diosa femenina cuando esté embarazada, y haz que quede embarazada de una docena. Sin embargo, Horus pudo resistir. A pesar de que Hachiman le devolvió por completo el poder del volcán, se negó a aparecer. Hachiman no tenía prisa. El verdadero poder del volcán Será aún no había entrado en erupción por completo. Podía contenerlo fácilmente, así que, tras reforzar el bloqueo volcánico, regresó. Esta vez, evitó las extravagancias propias de un huésped extranjero adinerado y descendió tranquilamente del cielo al campamento a las afueras de la ciudad de Será. En el campamento, la escena catastrófica anterior ya había convencido al pueblo Será de que se trataba de la ira divina. Se arrodillaban por todas partes, venerando al volcán y rezando por el perdón del dios. La única que no se arrodilló fue Rusa. No porque le faltara fe, desde que su esposa murió en el parto, su fe se había derrumbado. A diferencia de las personas de épocas posteriores, su fe se derrumbó precisamente porque había creído en la grandeza de Dios. Se había entregado con sinceridad, y el dios se había llevado a su amada esposa. Claramente, ante la disyuntiva de elegir entre el dios y su esposa, eligió a su esposa. Rusa. Un hombre con adornos de oro se arrodilló, dejando escapar un rugido bestial. Maldito infiel. Nos matarás a todos. La suma sacerdotisa se arrodilló al frente. Sin alzar la vista, gritó: arrodíllate, Rusa. Aunque no te importen los demás, piensa en tu hijo. Si pides perdón sinceramente, Poseidón te perdonará. Basta. Exclamó Rusa, tercamente de pie, incluso mientras su hijo y su nuera se arrodillaban a sus pies. Poseidón no te habla. Solo nos maldice. Nunca está satisfecho. ¿No lo ves? Quiere matarnos. Él, de repente, guardó silencio. Sus ojos se abrieron de par en par, su cuerpo temblaba. Al principio, nadie se dio cuenta, hasta que se oyó un golpe seco. Muchos voltearon a mirar y se quedaron atónitos. El hombre más infame de Será, conocido por su odio a los dioses, de repente había ofrecido sus rodillas. La gente creía que sus ojos les engañaban. Algunos pensaban que siempre había querido arrodillarse, pero le daba demasiada vergüenza. Pero, al arrodillarse hizo un ruido tan fuerte que a quien podía engañar. Entonces se oyó una voz desde arriba: Rusa, esto no es propio de ti. Todos levantaron la vista con curiosidad. Lo que vieron los dejó atónitos. Un joven con túnica caminaba por el cielo, con relámpagos recorriendo su cuerpo. El viento soplaba a su alrededor. Mientras tanto, los Será notaron que la tierra había recuperado la calma. Todo esto tenía una sola respuesta: un dios. La multitud murmuraba con incredulidad, temblando incluso más que Rusa. Junto a Rusa, Isiaro y Pinaruti, que antes habían estado arrodillados, se quedaron completamente estupefactos. ¿No es este el amigo de mi papá? ¿Cómo llegó al cielo? ¿Quién puede decirme qué clase de truco es este? ¿Cómo se supone que debo llamar a este tipo del cielo? ¿Tío Dios? Isiaro y Pinaruti intercambiaron miradas, ambos tentados a darse una bofetada para comprobar si estaban soñando. Rusa, arrodillada en el suelo, recordó la escena milagrosa durante el terremoto, cuando Hachiman calmó la tierra a su alrededor. ¿Tú quién eres? Tembló, con la voz temblorosa. Sin embargo, en su interior, ya sabía la respuesta. Capítulo 43. Hachiman. Hachiman no tenía intención de aclarar primero la confusión de Rusa, a pesar de haber escuchado todo lo que Rusa susurró. Primero descendió al suelo. La multitud se abrió paso como una marea, o, para ser más exactos, se arrastró, dejando camino a Hachiman. Nadie se atrevía a acercarse a él, ni siquiera los sacerdotes Será. De hecho, algunos tuvieron el valor de arrodillarse, pero se mantuvieron lo suficientemente lejos como para evitar estar cerca. Incluso en épocas posteriores, la gente sentía asombro ante la presencia de un dios. Hachiman no era un dios, pero para aquellos humanos de la antigüedad, no había diferencia. Un solo pensamiento podía construir una nación o destruir una tribu. Lograr esto era señal de un dios.
Y ahora, Hachiman, en cualquier época, podría ser considerado un dios entre los mortales. Con cada paso que daba, el pueblo se hundía más, hasta quedar completamente aplastado contra el suelo. Solo la familia de Rusa no mostró miedo, o mejor dicho, parecía que sus cerebros habían sufrido un cortocircuito. Que Dios sea testigo. Y Xiaru pensó para sí mismo. Ayer Hachiman le estuvo contando chistes obscenos mientras lo acompañaba a casa. ¿Podría ser él, el dios de los chistes obscenos? En ese momento, Xiaru se dio cuenta profundamente de lo superficial que había sido su conocimiento de los dioses y sintió una vergüenza absoluta. Había estado dándole demasiadas vueltas a las cosas. Hachiman llegó hasta la familia y se dirigió a ellos. Rusa, puesto que has ofendido a los dioses, arrodillarte no servirá de nada, dijo. Acto seguido, alzó la mano y la fuerza del viento elevó a la familia del suelo. Rusa se tambaleó varias veces, recuperando el equilibrio a toda prisa. Las palabras de Hachiman le habían hecho palidecer. Las palabras de Hachiman lo asustaron. De repente se dio cuenta. Insultar a un dios en tiempos normales podría ser divertido, pero si un dios apareciera de verdad algún día, no se molestaría en averiguar quién había hablado mal de él. Los animales pueden sufrir de prosopagnosia, ceguera facial. Los dioses perciben a las personas de manera similar. Hachiman podía dar fe de ello. Estos seres extraordinarios reconocían a sus objetivos principalmente por su poder. Por debajo del nivel supremo, eran demasiado perezosos para distinguir a menos que fuera necesario. Antes de que Hachiman pudiera seguir hablando, oyó de repente que alguien gritaba desde atrás. Gran Poseidón. Esa persona. Ese mismo. Siempre ha hablado mal de ti. Hachiman se giró. Era un hombre alto y delgado, vestido relativamente bien, con una gran barba, que levantó la cabeza y gritó. Al ver que Hachiman lo miraba, el rostro del hombre barbudo se sonrojó de emoción. Respiró hondo y gritó. Pero siempre hemos sido tus fieles servidores, luchando contra él. Los rostros de varias personas cambiaron drásticamente ante esto. Cállate. No tienes derecho a denunciar a Rusa ante el gran Poseidón. Rugió la suma sacerdotisa. ¿Quién te permitió hablar delante del dios sin purificarte? ¿Quién te permitió cuestionar el juicio del dios? Tras decir esto, la suma sacerdotisa se arrastró rápidamente unos pasos hacia Hachiman, luego tocó el suelo con la cabeza, alzó las manos hacia el cielo y dijo, Gran Poseidón, tu manifestación nos ha aterrorizado a los mortales. Por favor, perdónanos por presentarnos ante ti en estado impuro. Hachiman. Ese hombre barbudo parecía estar hablando mal de Rusa, y además era un chivato. Ignorando a la suma sacerdotisa, Hachiman caminó delante del hombre barbudo. Levanta la cabeza, dijo. Dices que te has resistido, pero aceptaste su invitación al banquete, ¿no es así? Sí, tu siervo siempre ha luchado contra aquellos que te faltan al respeto. Pero fue inútil, ¿no? Interrumpió Hachiman. En el banquete, no refutaste sus palabras. No, gran Dios, él es malvado. He estado esperando tu llegada, sabiendo que mostrarías tu gran poder. El rostro del hombre barbudo parecía haber alcanzado su límite de color, tan rojo que parecía a punto de estallar. Hachiman ya no tenía paciencia. Quería compartir un pequeño secreto con los lectores. Odiaba las barbas largas más que nada. Entonces dijo, ya que todo me requiere, ¿de qué sirves tú? Antes de que terminara de hablar, el hombre barbudo se desvaneció justo delante de él. Esta escena impresionó profundamente al pueblo Será, calificándola de muy propia de Poseidón. La suma sacerdotisa, que estaba a punto de hablar, guardó silencio de inmediato y, junto con los demás, se postraron completamente en el suelo. Xiaru y Pinaruti ya no se quedaron paralizados. Se postraron y arrastraron a Rusa con ellos. Esta vez, Rusa se tumbó obedientemente en el suelo. Tras burlarse de los humanos, Hachiman se dio cuenta de que lo que le había dicho a Rusa antes debía haber provocado un malentendido entre la gente de Será, pero le daba pereza explicarlo. Váyanse todos. Vayan a Creta. Díganle a la gente de Creta que se dirija a la costa sur. De esta manera, podrán evitar el desastre que se avecina. Hachiman calculó que el volcán Será entraría en erupción violentamente en pocos días.
Ese tiempo era suficiente para que los habitantes de Será se refugiaran en Creta y llevaran consigo a sus familiares. Esta era la forma que tenía Hachiman de agradecerle a Rusa su amabilidad anterior. Si intentas presumir, los hombres arden, las mujeres lloran. Hachiman pensaba que este principio de vida tenía energía positiva, así que se apegaría a él. Sin embargo, para el pueblo Será, fue como un rayo caído del cielo. En aquella época no existían las compañías de seguros. Aunque era extraño que un dios les ordenara evacuar, eso no impidió que el pueblo Será pensara que sus vidas habían terminado. Las generaciones de trabajo arduo habían construido esta hermosa ciudad. Ahora, el dios les dijo, se acabó. Todo se ha ido. Si no se marchan, incluso los humanos desaparecerán. Nadie sabía quién lo había provocado, pero el pueblo Será comenzó a llorar en masa. Empacaron desesperadamente lo que pudieron llevar consigo, que era simplemente lo que había en el campamento, ya que los objetos de valor aún estaban en casa. Sin embargo, sin coordinación alguna, quienes habían empacado se dirigieron hacia la familia de Rusa, mirándolos con expectación. Cualquier persona sensata lo entendería. Los dioses solo se dignaron a ordenarles que se marcharan debido a su favor hacia la familia de Rusa. Rusa no eludió su responsabilidad. Aunque tenía mil cosas que decir, sabía que era inútil. Además, probablemente no volvería a ver a Hachiman. Una manifestación divina es una bendición. Una segunda manifestación, y es probable que te mate. Él comprendía este principio. Hachiman consideró que había hecho todo lo posible y ya no se preocupaba por el pueblo Será. Voló de nuevo hacia el volcán. Quizás sería mejor llamar al Horus oculto en la isla Yahvé. Al que está dentro del volcán, en cambio, habría que pedirle amablemente que salga. Lee por adelantado, 60 capítulos, apoyándome en buimeacoffee.com/varietlocoffee.eduitim.